Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo que cada mes está apadrinado por IG, broker británico, cuya página web os animo a que consultéis pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo. Cada mes, como digo, IG apadrina una tertulia macroeconómica en este canal. Y en esta ocasión, este mes, la hemos celebrado unos días antes de las elecciones del próximo 23 de julio en España, porque queremos reflexionar, queremos repensar y analizar cuál es ahora mismo la situación de la economía española. La situación de la economía española se ha convertido en un asunto de debate, bueno, habitual, relativamente habitual dentro de los caras a caras y de las entrevistas y también de los propios debates entre los principales partidos políticos, pero es un asunto que se suele tratar con mucha superficialidad y meramente a través de consignas, ya no digamos a través de mentiras, que también, pero incluso cuando no se miente, solo se analiza pues de manera muy banal y muy superficial, como mencionaba. Entonces, para tratar de penetrar un poquito más en la profundidad rocosa de cuál es la situación, la auténtica situación de la economía española, pues hemos montado esta tertulia, como digo, apadrinada por IG. ¿Y quién nos va a acompañar hoy para analizar la realidad económica de España? Pues en primer lugar, una persona que suele acompañarnos, Daniel Fernández, profesor de la Universidad de las Hespérides, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y que también tiene su propio canal de YouTube. Podéis seguirlo si os interesa la macroeconomía, tanto la teoría como la macroeconomía aplicada, y que además, como digo, suele acompañarnos cada mes en estas tertulias. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Juan? Gracias por invitarme. Y hoy, pues, se estrena en este canal y seguro que, vamos, al menos si él quiere, por mi parte, desde luego sí, seguro que se nos unirá en más ocasiones en el futuro. Pues una persona que hasta ahora no podía traer porque no me gusta traer políticos, pero como ya no lo es, afortunadamente diría, para la profesión, pues ya podemos contar con él. Y me estoy refiriendo a Rubén Manso, economista, buen economista, cosa que es raro en política, y exdiputado nacional de Vox. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas buenas noches, Daniel. Oye, pues muchísimas gracias por lo de buen economista, porque y bueno, sí, oye, mientras no sea político, que en principio no tengo intención, no ha sido una etapa muy corta de mi vida, efectivamente estaré encantado de colaborar contigo, Pues nada, hechas ya las presentaciones y agradeciéndoos vuestra presencia en esta tertulia, empecemos. Ahora mismo la economía española no está en una coyuntura mala, en una coyuntura, al menos en la primera mitad de lo que llevamos de año, ¿no? El crecimiento económico ha sido un crecimiento más intenso que el del resto de Europa, lo que le gusta repetir tanto a Sánchez de que crecemos más o 4 veces la media de la Unión Europea. La inflación ha bajado del 2% y los datos de empleo, aunque pueda haber ahí cierta controversia con los detalles, pero en global tampoco han sido malos. Por tanto, nos adentramos en unas elecciones donde, y esto quizá también sea llamativo y motivo de otra reflexión, pero bueno, lo menciono como asunto colateral, donde la derecha parece que puede ganar las elecciones y por primera vez sin que el argumento central de esa victoria sea la debacle económica visible y clara por parte de la gestión económica de la izquierda, ¿no? Entonces, quiero conocer vuestro punto de vista sobre esto. Primero, ¿cuál es la situación de la economía española? Y segundo, y en función de lo que respondáis, si la apariencia de la situación económica de España oculta algo que a lo mejor los ciudadanos sí están percibiendo y sí lo están convirtiendo en argumento de voto. No sé, Rubén, por ejemplo, ya que te estrenas. Pues sí, yo creo que lo coyuntural es como dices tú, ¿no? Bueno, eso es indiscutible. Es decir, la inflación pues se está conteniendo, incluso la subyacente se está conteniendo, los datos de crecimiento son buenos en comparación. Claro, el presidente hace un cociente entre dos tasas de variación y claro, le sale 4 veces más. Sabemos que oculta que nosotros venimos de una debacle, porque
efectivamente nosotros hasta el primer trimestre de este año no hemos recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019, es decir, es que venimos de muy atrás, ¿no? Y bueno, pues el desempleo más o menos lo ha conseguido enmascarar con creación de empleo público y probablemente reparto del trabajo, como demuestra que la productividad ha decrecido, y aunque tengamos mucha más gente trabajando, lo que tenemos es mucha más gente trabajando, menos horas, y el número de horas todavía no las hemos recuperado. Es decir, que yo creo que se ha aplicado una política, no sé si socialista, pero al menos socialdemócrata, de reparto de la pobreza, reparto de la falta de crecimiento, y con eso, pues bueno, pues más o menos el problema social lo tiene parado. Pero yo creo que lo que se está enmascarando es el problema estructural de España. España tiene un problema estructural muy grande. España tiene un problema estructural muy grande que es, una escasísima productividad, y por eso los salarios reales es imposible que terminen por crecer. Han basado en un crecimiento a base de tirones de la demanda vía endeudamiento, y luego tiene sus bombitas de relojería, algunas muy evidentes, ¿no? Pues, por ejemplo, mi generación, en 8 o 10 años querremos jubilarnos, y somos muchos. Cuando yo hice el servicio militar, la cuarta parte de mi cohorte de edad salió excedente de cupo. Fijaos si éramos que a la cuarta parte les dijeron que no tenían que ir a la mili porque sobraban. Fijaos si éramos gente. Y yo creo que esa es la situación. Y bueno, le doy la palabra a Daniel para que esto no se convierta en monólogo y sea mejor un diálogo. Dani. Pues bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que comenta Rubén. Tenemos una situación como mucho más de largo plazo, donde pues no tenemos muchos visos desde luego no parece que la economía española vaya como una moto, y tenemos una situación de muy corto plazo donde parece que estamos en una situación pues muy dulce, ¿no? Y esto pues quizá tú lo has repetido muchas veces también, Juan. Pues depende de dónde pongamos el punto de comparación, resulta que la economía española va muy bien o no va tan bien. Entonces, el punto de comparación que nos gusta poner mucho últimamente a los analistas es último trimestre de 2019. ¿Es para qué? Pues para ver cómo nos impactó todo el jaleo de cerrar las economías y el COVID, y después de eso, pues cómo nos hemos ido recuperando o no. Y la economía española prácticamente se acaba de recuperar en términos de PIB de lo que ocurrió pues, en 2019, que se acaba esto con los últimos datos que tenemos, que es primer trimestre de 2023. Y muy poca gente está peor que nosotros. Muy poca gente es muy poca gente. Curiosamente, Alemania está peor que nosotros, que ha entrado en recesión, pero quitando a Alemania, ninguna otra gran economía lo ha hecho tan mal como la española. Incluso economías que lo han hecho mal, como Francia, como Italia, están por encima de nosotros. Y no nos estamos yendo muy atrás, nos estamos yendo a 2019. Si te da por irte un poco más atrás, 2007, 2008, pues la situación es dramática. Y si empiezas a mirar temas como la productividad, es todavía mucho más dramática. Está completamente estancada desde hace básicamente 30 y tantos años. Entonces, productividad total de los factores. Entonces, ¿qué tenemos? Pues sí, bueno, tenemos una situación donde si vemos el cortísimo plazo, último año, últimos año y medio, o 2 años, no estamos tan mal. Pero si vemos una situación donde podemos estirar simplemente al inicio de este gobierno, estamos mucho peor. Y si ya metemos cosas como que ha dependido del propio gobierno, como por ejemplo el de endeudamiento, la situación sí es dramática, o el gasto público, la situación sí es dramática. O sea, la situación es, estamos en un gasto público de un 47% sobre el PIB, cuando este gobierno lo coge el testigo, no tengo el dato exacto, pero poco más del 40%, 40 y pocos, 41, 42, ahora puedo mirar el dato exacto. No está bien la situación y no se han tomado buenas medidas de política económica. Luego, si vemos facturación de empresas, y ya con esto me callo para meternos luego en otros detalles, pero si vemos facturación de empresas y las deflactamos, está prácticamente plano. Esto pasa también en otras partes del mundo, no solo pasa en España, pero quizá lo que nos está enmascarando es que esta bomba inflacionaria que hemos tenido ha inflado las cuentas de las empresas, parece que están mejor, pero tenemos un engaño monetario, y cuando deflactamos eso lo que tenemos es prácticamente una situación donde está plana, no caído en picado como podría ocurrir en una recesión o como si ocurrió en 2020, pero desde luego no estamos en una situación muy boyante. Rubén, tú que has estado 4 años controlando, fiscalizando la política económica de este gobierno, ¿puedes contarnos, explayarte un poco más en esto que mencionaba Dani de el incremento muy notable que se ha vivido del gasto público durante los últimos 4 años y que ha ido de la mano
de subidas de impuestos, pero sobre todo de emisión de deuda. Lo digo porque, claro, dejando de lado la opinión que nos merezca la respuesta político-sanitaria que se dio a la pandemia, lo cierto es que con la respuesta que se dio podía tener sentido que en 2020, incluso en 2021, hubiese un incremento muy importante del gasto público en materia sanitaria, en materia de transferencias. Pero el drama, desde mi punto de vista, de la economía española es que una vez ha pasado la pandemia y, por tanto, ese aumento extraordinario del gasto tenía que descender, tenía que retirarse, se ha consolidado y se ha transformado en otras cosas, con lo cual hemos aumentado de manera estructural el gasto público con la excusa de la pandemia. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿En qué ha aumentado el gasto público de manera estructural una vez todo el gasto coyuntural de la pandemia ha desaparecido? ¿Y cómo se ha financiado todo esto? Porque sí, hemos emitido deuda, pero también hemos subido impuestos. Bueno, hemos emitido, creo recordar, al cierre del 22, 297.000 millones. Ese dato sí es exacto, 297 millones. Y si lo miramos a fecha actual, o el dato más cercano que tengamos, que será de mayo, sí, te puedes ir a otros 50.000 millones más. Hemos metido 350.000 millones a la deuda. Es verdad, el gobierno presume de que le va bajando el ratio deuda-PIB por culpa de la inflación. Claro, la inflación ha sido muy alta y ha conseguido bajar desde el 120 hasta el 113. Pero bueno, concretando en tu pregunta, es decir, ha financiado vía deuda, que salvo el incremento de deuda del año 20, que podríamos entender, podríamos comprender la necesidad de hacer transferencias al sector privado, luego no se entiende. Claro. La otra fuente de financiación ha sido básicamente el efecto que ha tenido la inflación sobre la recaudación tributaria, por dos vías, ¿no? Por ejemplo, el IVA. Claro, el IVA gira sobre precios y los precios suben, pues el IVA es más alto, ¿no? El impuesto sobre la renta, ya lo conocemos todos, la discusión que hay sobre cómo nos han desplazado a los contribuyentes a marginales más altos, con lo cual nuestra renta disponible en términos reales ha caído. Nuestra renta disponible en términos reales ha caído porque, claro, nos hemos desplazado a tramos más altos. Básicamente es cómo ha financiado esto. La inflación le ha permitido aumentar su recaudación, además se ha endeudado de manera bárbara, pero lo terrible es lo que Juan Ramón apunta, se ha ido consolidando el gasto. Es decir, no se ha hecho un ejercicio extraordinario en el 20, no. Estamos en un ejercicio extraordinario uno detrás de otro, ¿no? Uno detrás de otro. Este año, veis que me muevo mucho por la mesa, pues lo voy a explicar, porque tengo por aquí, me impresiona tanto que Rayo me haya invitado, que tengo aquí el boletín estadístico del Banco de España, aquí el proyecto de presupuesto. Aquí. Hay que venir informado, sí. Exacto. Tengo aquí, voy abriendo mis páginas, ¿no? Pero tengo aquí los presupuestos, ¿no? Los estaba consultando antes. O sea, es que este año son 67.000 millones de déficit. O sea, es que es una barbaridad, de los cuales la mitad ya es la partida de intereses. La partida de intereses que, gracias a que la Dirección General del Tesoro ha estructurado muy bien la deuda, la subida de tipos no va impactando de manera inmediata, ¿no? Pero se va a ir notando, ¿no? Entonces, yo creo que los gobiernos, pero este gobierno último de manera exagerada en España, nadie acomete el problema estructural que garantizaría un crecimiento sano y continuo de los españoles, sino que estamos en yo lo escribí hace 20 años en prensa, una argentinización, una auténtica argentinización. No Venezuela, ya sabemos, no, esto es una argentinización. Esto es un país que lleva 40 años perdiendo posiciones. Iba perdiendo, ¿no? Y los políticos, pues básicamente a lo que nos hemos dedicado, yo estos 4 años, aunque estaba en la oposición y lo criticaba, ha sido a aguantar la situación de corto plazo a costa de transmitir los costes a largo plazo. Y eso lo que te va restando es, pues, lo que ha contado Daniel. España es un país donde la productividad no crece, por lo tanto los salarios reales es imposible que crezcan. Si no aumenta la productividad es imposible que crezcan los salarios reales, y donde se va notando muy lentamente, pero de manera continua y constante, el empobrecimiento. Entonces, claro, en esta legislatura nos hemos empobrecido. Y en la anterior, y en la anterior, y en la anterior. ¿En esta un poco más? Pues sí,
¿Por la impericia? ¿Por qué este gobierno ha sido especialmente imperito? Pues sí. ¿Por culpa del COVID? También, ¿no? El gobierno pues lo disimula un poco con el COVID, todos lo entendemos, mira, el COVID no tiene usted la culpa, y ni de la guerra de Ucrania. Hay otra parte que es su impericia, ya consiguen disimularlo uno con lo otro, y en su impericia es como los gobiernos anteriores, del PP y del PSOE. Es decir, por no tener problemas de opinión pública, por no afrontar, por no hacer una pedagogía a la calle, al público en general, una pedagogía económica de cuáles son las bases del crecimiento, tapar bocas con subvenciones, ayudas, reconocimiento de derechos económicos, siempre a costa del que viene, ¿no? Y claro, los que ya empezamos a tener una edad, pues este empobrecimiento continuo, constante, lento, miras así para atrás y dices, hombre, esto ya, ¿no? Porque oye, cuando yo tenía 30 años, un chico que acababa y tal, ¿qué ganaba? Y no yo, y mi amigo, y aquel. Te vas dando cuenta de que nos vamos empobreciendo, ¿no? Y luego ya sí, de vez en cuando te haces, ¿cómo se dice esto? Comparaciones internacionales y dices, bueno, es que este país se está quedando muy atrás. Por eso le digo que esto es una argentinización y entonces, pues, hemos caído pues, no sé, creo que era la renta per cápita española, debía ser la 15ª o la 16ª, el PIB estaba el 9º, pero la renta per cápita está la 15ª o la 16ª, y ahora debemos estar en el 32 o el 33, creo recordar, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. Sí, yo también hace ya más de, bueno, no, hace 10 años, uno de mis libros, Una alternativa liberal para salir de la crisis, también planteé esta misma idea. Digo, este es un momento histórico, 2012-2013, en el que hay que hacer reformas en serio y en profundidad. Y hay dos caminos. O Argentina, si hacemos las malas reformas, o no hacemos reformas, o Suiza, si hiciéramos las muy buenas reformas. Y obviamente nuestros políticos parecen haber apostado por Argentina. Ahora iremos a la parte de la estructura que veo que os preocupa especialmente y con razón, pero por no abandonar la coyuntura del todo, os comentaba antes que estas pueden ser las primeras elecciones de la democracia, bueno, quitando quizá la UCD si la metemos en la derecha, que gane la derecha sin que sea por deméritos económicos de la izquierda o que haya coincidido con una mala coyuntura económica que se atribuye políticamente a la izquierda. Pero también es cierto que, como decía Rubén, la población está percibiendo o ha percibido un empobrecimiento en sus carnes. Entonces, yo una explicación que he intentado articular, no solo yo, más gente, pero me gustaría saber vuestra opinión al respecto, es que en parte la buena coyuntura macroeconómica, si lo queremos, por ejemplo, el buen ritmo de las exportaciones y la creación de empleo o el mantenimiento del empleo, se explica en gran medida por el empobrecimiento que han experimentado los trabajadores a través de la inflación. Es decir, la inflación ha rebajado los salarios reales porque los precios, o los salarios han aumentado menos que los precios, ¿no? Con lo cual, claro, eso ha permitido mantener la competitividad de nuestras empresas, que ha mejorado en términos internacionales, porque en otras economías, y no sé si Dani, por ejemplo, tendrá datos de cuánto han variado los salarios reales en Estados Unidos. España es el país donde más han caído los salarios reales en los últimos 4 años. Pues claro, esa caída de los salarios reales permite que los precios no tengan que subir tanto, de ahí en parte también la moderación de la inflación, para mantener la competitividad y la rentabilidad de las empresas. Y entonces mantienes rentabilidad, mantienes competitividad, buen ritmo de las exportaciones, pero sobre la austeridad forzada por la inflación de las familias españolas. Y eso, claro, también puede ser un motivo por el cual, aunque la coyuntura económica parezca buena, se vote por temas económicos en contra del gobierno actual. Yo he notado que en los últimos años me he empobrecido porque mi poder adquisitivo ha caído. Y eso, vale, sí, explica que la economía vaya bien, pero el elector no tiene por qué ligarlo tanto, simplemente nota que le va peor. No sé. Ok, bueno, sí, el Banco de España tiene pues una encuesta que hace, ¿no?, sobre la situación financiera de los hogares y de las empresas. Y cuando le pregunta a los hogares, una de las preguntas que les hace es si tienes capacidad de cubrir tus necesidades más básicas con tus ingresos, ¿no? Entonces,
podemos comparar también, igual que comparábamos datos mucho más macroeconómicos, ¿no? Este es mucho más específico, datos más macroeconómicos de cómo está la economía española en 2019, último trimestre, y cómo está ahora, pues también podemos comparar esta pregunta, cómo estaba en 2019 y cómo está ahora. ¿Y cómo está? Pues bastante peor. Es decir, la gente que autorreporta en todos los hogares de media, ahora voy a con los deciles más bajos, que es más interesante todavía, pero todos los hogares de media nos dicen que están bastante peor, en el sentido de que hay más gente que no llega a fin de mes, que no puede llegar a fin de mes ni con el ahorro que tiene, ni con los ingresos que tiene actuales. ¿Cuánto más? Pues si vemos toda la muestra, es decir, si vemos todos los hogares, aproximadamente se ha ido desde un 3,5% hasta un 4,5%. ¿Es mucho la subida? Pues bueno, pues cada uno de cada 100 hogares pues está diciendo que está peor. Pero ahora, en los deciles más bajos, el crecimiento ha sido bastante más alto. El crecimiento está ahora, perdón, el momento en 2020, antes de 2020, era el 15% y ahora estamos en el 18%. Es decir, esos se han empobrecido mucho más que el resto de hogares y tiene sentido que ese voto, que a lo mejor era un voto, no, esto ya no lo sé porque yo no soy analista político ni me interesa, pero a lo mejor era un voto que estaba más centrado en la izquierda, diga, esto no funciona. Y no nos funciona además a nosotros, que es un poco la intuición que tú estabas comentando, Juan, ¿no? La economía va, la macroeconomía va, ¿no? Que eso se oye mucho en redes sociales. La macroeconomía va, pero la economía de mi casa no va, ¿no? Entonces, quizá eso lo que estás viendo es que ese impacto de precios, de incremento de precios que ha sido muy fuerte en temas energéticos, evidentemente, pero también en temas de ¿cómo se llama esto? De alimentos. Sabemos que los alimentos es un porcentaje mucho más grande del ingreso, el gasto de los hogares más pobres es mucho más alto proporcionalmente en alimentos que los hogares más ricos. Por lo tanto, si la inflación pega especialmente ahí, pues te hace mucho más daño a los hogares más pobres y quizá esto pues da respuesta a la pregunta que tú estabas diciendo. Oye, ¿la economía va bien? Pues no tan bien y especialmente no tan bien a los más pobres. Rubén, no sé si quieres añadir algo. Sí, sobre el tema de la inflación, ¿no? Yo me acuerdo, disculpadme que me autocite, que creo que fue en noviembre, en el otoño del 21, que vino la ministra Calviño a la Comisión de Economía. Yo le alerté yo no sé si ustedes pretenden arreglar todo esto con la inflación. O sea, yo le advertí, le dije, no sé si ustedes pretenden arreglar con esto. Y hablaba eso de la deuda y de los salarios y de las cosas que hemos hablado aquí, básicamente, ¿no? Y yo creo que efectivamente han metido una devaluación competitiva a España, ¿vale? Vía inflación, porque como los salarios no se han acompasado, se ha conseguido a los sindicatos mantenerlos, es decir, hacerles comprender lo que se llamaba el gobernador en una ocasión, ha habido un pacto implícito en política de rentas, ¿no? Hay una política de rentas, pero ha sido un pacto implícito. Pero se ha aceptado, oye, los beneficios empresariales se han comido un poco, eso es positivo para una sociedad, o sea, demuestra un cierto grado de madurez. Pero efectivamente, donde más se ha impactado esto, lógicamente, ha sido en los salarios más bajos, sobre todo porque las ayudas durante la pandemia, y lo ha dicho el Banco de España algunas veces, han sido muy indiscriminadas, o sea, no se han focalizado bien. Es decir, se ha preferido dar ayuda a todo el mundo, tirar en favor de todo el mundo, ¿no? Eso es. Y no se ha operado suponiendo que el objetivo, pues es un objetivo, o sea, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero si el objetivo suele ser en estos tipos de gobiernos de corte socialdemócrata la reducción de la igualdad, precisamente no se ha conseguido con la política de ayudas que se ha hecho. Se ha hecho exactamente lo contrario, se aumenta la desigualdad, ¿no? Entonces, pero lo que sí se ha conseguido es un adormecimiento de la población en general, ¿vale? Es decir, que la población acepte el empobrecimiento porque parte es explicable por causas exógenas a la actuación del gobierno, el COVID, la guerra de Ucrania, ¿no? Y otra parte que es culpa del gobierno, que es un gobierno, pues, para mi gusto, bastante imperito, pues pasa un poquito desapercibido y además es la política que habría aplicado aunque no hubieran pasado estas cosas. Es decir, una política eso de argentinización, ¿no? De que antes que generar un malestar a un grupo concreto, antes que forzar
un cambio estructural que siempre tiene un coste al comienzo, pero que a la larga es mucho mejor. Antes que eso, mucho mejor una paz social basada en mantener el statu quo, aunque sea malo, para poder pasar la legislatura. Hombre, que el Partido Socialista dicen que va a perder las elecciones y Juan Ramón les sorprende que sea la primera vez que a lo mejor con una economía no tan mal, ha habido momentos mucho peores, no se pierda. Bueno, pues que a lo mejor los factores, claro, no son económicos, sino son políticos. Sí, claro, sí, por supuesto. Claro, porque tienes, yo qué sé, pues, y no vamos a hablar de política, que hemos venido a hablar de economía. Pero los apunto, ¿no? Oye, el problema de Cataluña, el problema de los pactos con los etarras, no sé, otras políticas que hay que a lo mejor... Sí, el asalto a las instituciones, sí, por supuesto puede... Claro, pueden haber generado un malestar, ¿no? Está claro, no, pero sí, una explicación es esa, que no, las elecciones no se deciden, no se dirimen en el terreno económico. O solo en el terreno económico. Sino en otros campos, pero también puede haber una explicación económica que refuerce, ¿no? ese voto. Vamos ahora a hablar de estructura. Por cierto, antes simplemente leerte un comentario, luego te dirigiré una pregunta, especialmente a ti, Rubén, pero bueno, como esto es un comentario de alabanza, pues lo leo ya, y es: Jesús, Rubén, vamos a echar mucho de menos tus intervenciones en el Congreso, tu profesionalidad, tus menciones a grandes autores. Vuelve. Bueno. Yo creo que... volver ya no puedo. A mí, volver ya complicado. A mí me hubiera gustado repetir, porque lo he dicho en público, es decir, yo creo que la experiencia personal requiere 2 legislaturas, unos 8, 10 años, lo que sea eso, 2, 3 legislaturas. Pero bueno, oye, los partidos son como son. Y me han dejado fuera, por lo tanto yo ya es imposible que vuelva. Pero bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, porque la verdad es puede ser un ejemplo, ¿no?, de cómo en política hay una selección adversa. Puede ser, pero bueno, eso no lo debo decir yo. Muy bien, bueno, dicho esto, vamos a hablar de los problemas estructurales, ¿no?, de la economía. Salarios estancados, aparte de una tasa de paro escandalosamente alta, y una incapacidad, que está todo muy vinculado, claro, una incapacidad de la economía para crecer, salvo generando empleo, pero empleo de baja productividad. ¿Por qué no crecen los salarios? Porque no aumenta la productividad. ¿Por qué la economía solo crece con creación de empleo o con más horas trabajadas? Pues porque no aumenta la productividad. ¿Y por qué no aumenta la productividad? Es decir, ¿qué le pasa a la economía española para que la productividad lleve estancada pues prácticamente 3 décadas? ¿Qué sucede? ¿Qué habría que haber hecho o qué habría que hacer? ¿No? Pues, por ejemplo, lecciones o deberes para el próximo gobierno. ¿Qué tendría que hacer el próximo gobierno para solucionar este problema de estancamiento de la productividad? Porque, solo un comentario adicional, hay algunos que pueden pensar, bueno, esto es un problema global, y hasta cierto punto lo es, ¿no? Porque en Estados Unidos también la productividad está creciendo mucho menos de lo que venía creciendo, pero crece, ¿no? Entonces, algunos podrían decir, esto es un problema global porque a lo mejor la crisis energética o porque cada vez es más complicado innovar, las nuevas ideas requieren cada vez más inversión y son, bueno, pues típico ejemplo de las manzanas, ¿no?, de los frutos del árbol, que los frutos más cercanos son muy fáciles de coger, pero los que están más alejados ya van siendo más complicados. Sí ha habido autores que han hablado de un gran estancamiento, por ejemplo, Tyler Cowen, pero pese a que la productividad en otros países puede ir creciendo más lentamente de lo que venía creciendo antes, crece y en España no. Por tanto, habiendo cuestiones globales, también hay cuestiones específicamente nacionales que llevan a que nuestra productividad esté estancada. ¿Por qué? Yo creo que no podemos separar tampoco a España del contexto en el que se mueve España. Es verdad que en el mundo, o sea, tienes razón, ¿no? El mundo, los incrementos de productividad, sobre todo en el mundo occidental, pues van cayendo, ¿no? Puede que tenga que ver con envejecimiento de población, ¿no? Menos gente en edad muy joven, que son los que tienden a emprender, menos espíritu emprendedor. Eso, ¿sabes? Supongo que es un tema, no sé si extraeconómico o en el límite, ¿no?, de donde estaría la sociología y la economía. Pero Europa lo hace especialmente mal comparado con otras regiones occidentales, y dentro de Europa, España lo hace además especialmente mal. Entonces, ¿qué tenemos en común con Europa y qué nos separa con Europa y qué separa a Europa con el mundo?
Esa sería la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo rehacer tu pregunta, Juan? Sí. Mi intuición es que Europa con el mundo lo que lo separa es principalmente una política energética. Bueno, supongo que hay algunas cosas más también interesantes que ahora nos podrá comentar Rubén, pero mi intuición es la política energética es un desastre, completo desastre. Y además es una política energética que se hace, o sea, más o menos adrede, se dice vamos a hacer esto para forzar un cambio por lo que fuera, ¿no? Por el cambio climático, lo que te da a ti la gana, pero hay formas y formas de intentar implementar estas políticas. Creo que España, bueno, España en particular, pero Europa en general lo ha hecho muy mal, cerrando nucleares y todas estas cosas, y esto al final lo que ha generado es un movimiento, una deslocalización, un offshoring o nearshoring, como se llama ahora, de empresas efectivamente más productivas y que podrían ser perfectamente viables en España. Otro punto que no le presta mucha gente atención es la regulación, el exceso de regulación, que eso lo compartía Estados Unidos. Una de las grandes, pues probablemente claves de por qué la economía funcionaba relativamente bien bajo Trump es que el primer año él dijo que iba a hacer una desregulación mucho más grande de la que realmente hizo, pero la que hizo funcionó y funcionó bastante bien. Y eso pues en Europa ni está ni se le espera, y en España mucho menos. Entonces esa desregulación es una especie, o la regulación en su caso es una especie de camisa de fuerza, nos tiene atados. ¿Qué podemos hacer? ¿En dónde podemos innovar? ¿Y dónde podemos buscar nuevas alternativas? Pues desaparece. Y pues, sectores punteros en Europa prácticamente todos han desaparecido. Probablemente queda la farmacia y poco más. Entonces, tanto la política energética como el exceso de regulación para mí son puntos clave en por qué Europa va mucho peor que el mundo. Y luego, ¿por qué España va peor que el resto del mundo? Que el resto de Europa en términos de productividad, ya hemos contado, en términos de estructura, ¿no? Que es lo que estamos contando ahora, no en términos de coyuntura, creo pues que tiene que ver con unas políticas también del gobierno, una política fiscal del gobierno también completamente desnortada, donde nos hemos convertido de ser el país fiscalmente probablemente de los más responsables, o en el top 3 al menos de los más responsables de Europa, al top 3 de los, top 1 muchos años, más irresponsables de Europa, es decir, tenemos un desequilibrio macro causado por el propio Estado, causado por el propio gobierno, donde año tras año, consecuentemente, está generando un déficit público pues muy por encima del resto de países de la eurozona y con una acumulación de deuda que empieza a ser, desde mi punto de vista, aunque ha mejorado el último año desde un 120 o 118% del PIB a 113%, por temas que no tienen nada que ver con la política del gobierno. Pero en cualquier caso, creo que estos serían mis grandes diferenciales. Entiendo que no estoy siendo todo lo exhaustivo que debería, pero creo que esto es al menos lo que me viene a la mente ahora mismo. Sí, yo voy a cogerme a lo que ha dicho Daniel, que de cierto modo yo creo que nos lo ha servido Juan Ramón, el exceso de regulación, pero yo voy a ir un paso antes. Es el dirigismo económico. La Unión Europea, es verdad, lo regula todo, pero mucho peor que lo regule todo es el dirigismo económico. Es decir, la política energética es un ejemplo, ¿no? Pero es desde Bruselas se favorecen unos sectores económicos frente a otros o unas tecnologías frente a otros, es decir, el aparato estatal o macroestatal o supraestatal, que sería la Unión Europea, no es neutral en el terreno de la competencia económica. Y no es neutralmente, ya no digo, no es neutral en economía, es que no es neutral en tecnología, que es algo en lo que no se debe meter. Usted no se meta en la tecnología, es decir, el tema de las renovables, las fuentes de energía que hay que utilizar y las que no hay que utilizar. Oiga, si es verdad que hay fuentes de energía contaminantes, esto es algo que tenemos muy estudiado los economistas, tenemos un sistema de externalidades para que paguen los costes que generan pues, en favor de la comunidad o de los directamente perjudicados y son fácilmente identificables. Pero usted no tiene por qué meterse en favorecer unas tecnologías como son, por ejemplo, todas las de renovables, que está muy bien, pero que compitan. Y usted, como el progreso tecnológico no va a la velocidad que usted quiere, cada vez va retrayendo más recursos del público a través de la sanción fiscal para aplicar a estos sectores. Con lo cual lo que está haciendo es que está convirtiendo esos sectores que pretende impulsar en sectores
tecnológicamente vagos de molicie, de que no se esfuerzan. O sea, ¿hay algo que haya mejorado más que el motor de explosión? El motor de explosión, el motor de combustión, el del coche de gasolina, sabemos lo muchísimo que ha mejorado. Y ha mejorado en parte, no solamente por la competencia natural entre los fabricantes y tal, sino porque ha tenido que competir contra contra los fabricantes, por ejemplo, de coches eléctricos que están subvencionados, ¿eh? Y están venciendo. Están venciendo, o sea, las prestaciones que te da un coche de gasolina, el consumo que tiene, etcétera, etcétera. Es decir, provocan el efecto contrario al que buscan. O sea, yo favorezco el eléctrico, claro, los de combustión no quieren desaparecer, se ponen, como se dice vulgarmente, las pilas, mejoran muchísimo y al final resulta que es que cada vez necesita más dinero el coche eléctrico, ¿no? Para ver si desplaza al otro. Y lo mismo digo con la energía, con las renovables y con cualquier sector. Entonces, discúlpame porque me enrolla mucho, exceso de regulación. Europa regula en exceso, efectivamente. Pero antes que el exceso, para mí yo creo que Europa está en el dirigismo. Cuando empieza el Tratado de Maastricht, pues básicamente lo único que había planificación central soviética era en la política monetaria. El Banco Central Europeo hacía planificación central soviética, monopolio, etcétera, etcétera. Pero es que vamos yendo hacia un sistema soviético por otra vía, ¿no? Favoreciendo unos sectores sobre otros en función de las buenas ideas, suponiendo, por no pensar mal, ¿no? Por no pensar mal, es decir, de las buenas intenciones de los políticos de Bruselas. Eso en el mejor de los casos, porque en otros casos probablemente se deba mucho a política de lobby. Claro, es que, claro, si van a detraer recursos de la población para aplicarlo a lo que el Parlamento Europeo diga, pues se crea un incentivo muy grande a ir a Bruselas, ¿no? Oiga, ponga impuestos a la población para dedicármelos a mí, que me dedico a un sector, oiga, que es interesantísimo, vamos, y se lo voy a explicar, ¿no? Entonces puede haber buenas intenciones, en algunos casos estoy convencido que las hay, y en otros casos habrá otras cosas, porque lógicamente detraer recursos del público para dedicarlos a determinadas actividades siempre generará corrupción, necesariamente. Entonces yo creo que Europa se va quedando atrás porque ha tomado una línea de dirigismo económico. No es una planificación central como si es el Banco Central Europeo, no es una planificación central como nos gusta por hacer chistes soviética, con un manual con 80.000 precios publicados que cada 5 años había que actualizar. Pues, ¿no? Esas cosas, no es exactamente eso, pero sí tiene mucho dirigismo económico. Y claro, ya sabemos que el dirigismo económico no genera las soluciones más eficientes. Y lógicamente, como no genera las soluciones más eficientes, con independencia de otras cuestiones muy interesantes que ha apuntado a nivel de sociología, pues oiga, la población envejece, a lo mejor no existe el impulso empresarial, el impulso, ¿cómo se dice? Ahora, ¿cómo los llaman los emprendedores? Por no usar la palabra empresario. El emprendedor que quisiéramos, bueno, que están en otro ámbito, que tiene mucho que ver también con cómo educamos a la población, claro, si tú malditizas al empresario, si tú malditizas al emprendedor, nadie quiere ser emprendedor, nadie quiere ser empresario, ¿no? Lógicamente. Pero al margen de esas cuestiones que son sociología política, en lo nuestro, en lo que estamos nosotros que queremos estar aquí muy economistas, el dirigismo económico. Yo creo que lo que está matando a la Unión Europea desde este punto es el dirigismo, que luego a su vez genera exceso de regulación y una exacción fiscal innecesaria. ¿Y hay algún partido o algunos partidos que de cara a las próximas elecciones aspiren a poner fin a ese dirigismo económico? En España, claro, estáis hablando de que el dirigismo económico es un problema compartido en Europa, pero al menos en España y dentro de los ámbitos de autonomía que todavía nos deja Europa, ¿hay algún partido político cuyo programa apueste decididamente por poner fin a ese dirigismo económico? Yo creo que no. En general,
cada uno tiene un dirigismo económico basado, ¿no? Basado en un criterio distinto, ¿no? Pues, por ejemplo, probablemente el programa económico de Vox, pues podríamos decir que es un poco identitario, ¿no? Es un poco identitario ahora, ¿no? Y entonces tiene claramente un dirigismo económico basado en la protección del mercado. ¿Qué hay cosas que se podrían entender? Oiga, habrá que exigirle a las importaciones, por ejemplo, yo eso lo veo muy claro en agricultura, lo mismo que exigimos a los agricultores. Yo siempre he dicho que esto lo que hay que hacer es la vuelta. Yeah. Levantemos a nuestros agricultores, levantemos a nuestros agricultores las obligaciones y a nuestros ganaderos, que estoy convencido por las cosas que yo hablo con ellos, que lo prefieren. No es tanto exigirle al otro, sino levántemelas a mí. ¿Me explico, no? Porque es que esto es un sinsentido. Pero bueno, entonces, yo creo que ya empezó hablando por el partido en el que yo estaba, bueno, pues para que tampoco te emprendas, ¿no? Es decir, yo creo que todos al final pretenden utilizar el presupuesto público en favor de determinados sectores, ¿no? Cuando el dinero público básicamente tiene que ser para ayudar a la población, pero a la población muy necesitada, nada más. Es decir, disculpadme, me enrollo mucho, ya estoy mayor. Algo que yo alguna vez he dicho en la comisión un par de veces, y es una cosa que a vosotros os va a ser tan elemental, y allí la gente se cae del caballo. No podemos decir que vamos bien y presumir a la vez de que cada vez tenemos más población subsidiada. O sea, algo hay en esa ecuación. Nosotros deberíamos presumir de que cada vez tenemos menos población necesitada de ayuda, ¿no? Pero encima es que se colectiviza, o sea, es decir, ni siquiera es la gente que tenga menos renta, no sé qué, ¿no? O las familias donde haya una renta per cápita, no por familia, no por unidad familiar, no, ya se colectiviza. Hay que ayudar a este sector o a este tipo de familia o a este tipo, ¿no? Porque se van generando pequeños grupos de presión que consideras que sumados son pequeñas minorías activas que sumadas te dan más votos que los que pierdes o probablemente que los que pasan, ¿no? Que es en lo que se ha convertido un poco el juego de la política. Rubén, te quería hacer una pregunta, bueno, no es que te la quiera hacer yo, han enviado un superchat y lo voy a leer, no es específicamente para ti, pero como yo soy moderador y no estoy participando en el debate, pues más allá de expresar mi opinión no voy a argumentar ni contraargumentar mucho más, pero sí me interesa conocer tu punto de vista. Pedro Concha dice, Vox va en contra del principio de tu libro de gobierno limitado a través de la descentralización, porque van en contra del modelo suizo, que es el país europeo más liberal. Entiendo que aquí se refiere a descentralización, por ejemplo, cantonal, ¿no? Y la voluntad de Vox de recentralizar. Tiene un discurso centralista más parecido al de la URSS. ¿En qué medida crees que la centralización o la recentralización administrativa de España sería positiva y en qué términos? O no lo sería, no lo sé. Porque, bueno, se me ocurre, por ejemplo, la dispersión normativa y cómo eso puede afectar a la productividad. Pero también, al mismo tiempo, la descentralización permite una experimentación diversa para que podamos ver, pues oye, la ley de la vivienda, por ejemplo, pues si no la aplica Madrid y el mercado de la vivienda no se cae como en Cataluña, si la aplican, pues ya estamos viendo que esa ley no está funcionando bien en los territorios donde se aplica y sí está dejando funcionar un poquito al mercado en donde no se aplica, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu perspectiva en esto, ¿no? En la apuesta que yo creo, o sea, siempre ha estado en Vox, siempre, desde sus orígenes. Pero creo que en este programa todavía más, al menos discursivamente, el lema es hay que abolir el Estado de las autonomías, que hasta cierto punto siempre lo han defendido, pero no me suena como eslogan de campaña en unas generales, no lo sé. ¿Cómo ves tú esto? Vamos a ver. En Vox, como decía Santiago Abascal, en una ocasión decía Santiago, no os pedimos que creáis en todo lo que decimos, ni siquiera yo creo en todo. Eso yo decía a Santiago varias veces y además me consta que es verdad. O sea, hay que entender que el programa es un programa compartido de mínimo. Y de las cosas que yo nunca he compartido, es así, o sea, es
la homogeneización. La homogeneización. Si hay cosas del discurso y de hecho en el programa económico del 19 lo teníamos, ¿no? Oiga, pues por lo que tiene que ver con lo que ha dicho Juan Ramón. La dispersión normativa, bueno, pues yo hablaba de unidad de mercado, era interesante la unidad de mercado, lo que se pueda crear de unidad de mercado, pero también lo salvábamos de una manera, ¿no? Que era, oiga, instálese usted en la comunidad autónoma que quiera, pero usted tiene derecho, ¿no?, a que se le aplique, si es... es decir, si usted, me voy a explicar mejor, discúlpame, usted es un empresario madrileño, pero se va a ejercer en La Rioja, pues tiene derecho a acogerse a la normativa o de La Rioja, porque es donde está ejerciendo la actividad, o de Madrid, porque es de donde usted procede. Con eso lo que pretendíamos era favorecer una competencia entre las administraciones, porque, bueno, las comunidades autónomas puede ser un objetivo a largo plazo del partido hacerlas desaparecer, pero sabemos que en el corto plazo es imposible porque es una reforma reforzada de la Constitución y tienes que convivir con ellas, eso está claro. A mí en el Estado de las Autonomías lo que me parece criticable, aunque parezca mentira, es haberles eliminado, o sea, haberlas convertido en irresponsables fiscalmente. Sí. Es decir, yo creo que las comunidades autónomas tendrían que haberse hecho responsables de la recaudación de sus ingresos. Y eso sí que habría metido competencia entre las mismas. De hecho, dentro del escaso margen que tienen para jugar con la parte cedida de los tributos estatales, vemos la gran competencia que ha hecho Madrid. Con un margen muy pequeño. Ya no digamos si el margen fuera absoluto. Es decir, entonces, yo siempre he sido muy partidario, pues mira, las comunidades autónomas existen, yo creo personalmente que no están ni siquiera ni bien diseñadas, porque comprendo algunas cuestiones históricas, comprendo los 3 territorios forales, pero no entiendo el gobierno vasco, que es un invento de la Segunda República, así lo digo. Las 4 haciendas forales, pues las entiendo, pues ha sido siempre, es una cosa histórica en España. La tradición, nos gusta o no, venimos de una historia, no partimos de cero, pues mire, pues esos territorios tienen haciendas forales, ¿qué le vamos a hacer? Y otros territorios no lo tienen. Bueno, pues así hemos llegado a España en el siglo XXI, ¿no? Manténgalo. Pero lo peor ha sido la irresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, es decir, el no forzarlas a ser ellas las recaudadoras de sus impuestos y no trabajar con tributos cedidos, ¿no? Y que gozaran además de la, ¿cómo se dice? Perdón, de la garantía implícita del Estado. Emita deuda, me da lo mismo, emita la que le dé la gana, pero quiebra usted, ¿eh? Quiebra usted. Yo creo que eso habría sido, por esa vía, las comunidades autónomas, desde un punto de vista económico-financiero, habrían funcionado muchísimo mejor de lo que han funcionado. Sí, bueno, pero vamos, que sí, que no me extraña que el lector haya dicho eso, porque si leyó pues aquel recopilatorio de artículos míos que se llama Desconfíen siempre del gobierno, pues claro, esas ideas son, por esas ideas he conocido desde hace muchos años y bueno, podría haber cambiado o no, pero es que no he cambiado, es que cada vez sigo pensando eso, con independencia de que me ascribí a un partido político que, bueno, pues lo que he dicho, si es que hasta Santiago Abascal ha dicho que no se pide a la gente que crea todo, sino que crea lo fundamental, y el tema de la acción política es otra. Vamos a teniendo buena intención, que decir, teniendo buena intención, Santiago Abascal y yo y el de al lado. Dani. Creo que a veces la gente se queja del sistema de autonomías por algunas cosas que pueden salir a veces muy grandes, ¿no? En títulos de prensa, como por ejemplo, yo qué sé, si hiciéramos una central de compras para insumos médicos y cosas así, o para farmacéuticos, nos ahorraríamos tanto dinero. Y aquí, pues, lo que hay que poner en contraste es pues las ventajas de un sistema descentralizado en el que se permite la experimentación, y cuando se permite la experimentación, usualmente, si te equivocas, no te equivocas de manera masiva ni muy grave, y cuando aciertas puedes copiar en el resto de lugares aquellas cosas donde aciertas, ¿no? Es principalmente por lo que los economistas estamos muy a favor de esa descentralización administrativa hasta donde se pueda, al menos. Entonces, pero hay que contraponerlo en los lugares donde hay economías de escala. Por ejemplo, a veces se habla de la defensa, ¿no? La defensa quizá no tiene tanto sentido descentralizarla, no tiene sentido que haya
ministerio, una consejería de 17 consejerías de defensa. Ahí no hay sentido, por lo tanto, ahí no hay que descentralizar eso. Pero probablemente en casi todo lo demás, no sé si en todo, pero desde luego en casi todo lo demás, con algunos peros muy focalizados, la experimentación tiende a funcionar mucho mejor. Y aquí voy a poner varios ejemplos donde sí ha funcionado muy bien. Uno que por alguna razón nadie lo comenta mucho es el modelo de desarrollo chino, que quizá está llegando ahora a un límite, lo que te da a ti la gana, pero ha sido muy exitoso hasta el día casi actual. El modelo de desarrollo chino es un modelo de desarrollo descentralizado, basado no en comunidades autónomas, pero basado en las regiones chinas, que es algo más o menos similar, y sobre todo basado, más que en las regiones, que también basado en las zonas económicas especiales, que es algo que en Europa no se conoce mucho porque no hay muchas, pero porque no se permite esa descentralización, como hablaba el dirigismo, ¿no? Mira, otro de los puntos que no hemos tocado antes, el dirigismo económico, pues se plasma en esto. Pero en otras zonas del mundo, casi todo el mundo te entiende que se necesita una zona económica especial para intentar burlar todos los problemas a la hora de pasar legislaciones en un parlamento y todo la maraña de intereses creados que ya existe. Entonces separamos una región de un país y decimos a esa región que experimente como quiere. Ahora bien, toda la literatura pues, económica que hay sobre estas zonas de desarrollo económico nos dicen, si las zonas de desarrollo económico son competencia puramente fiscal, no funcionan. Es decir, si lo que hacemos es decir, toma, pon impuestos bajos, los impuestos bajos son una parte importante del desarrollo económico, pero curiosamente ninguno de nosotros es lo que ha hablado, al menos en más, cuando nos hemos visto los problemas de productividad, ninguno de nosotros ha ido a por los impuestos, a pesar de que probablemente también son importantes. Ha ido a temas de regulación, por ejemplo. Entonces, sabemos, y bueno, tenemos evidencia empírica para parar un tren, que las zonas económicas especiales que se han permitido pues como estamos diciendo, una experimentación regulatoria, una experimentación de simplemente, no en todo, pero en muchas cosas, como las tienen las zonas económicas chinas, resulta que han funcionado bien. Y las otras zonas económicas, tal como predice la teoría, han copiado las cosas que funcionan bien. En Dubái, que es pequeño, pues ha pasado, en Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Pero en Dubái en concreto, ha pasado exactamente lo mismo. Tienes unas zonas económicas más exitosas del planeta, las tienes ahí con una competencia entre ellas brutales. Entonces, podemos poner como 1000 ejemplos más. No sé, yo tengo también hasta, si al que le guste la historia económica, yo tengo el ejemplo de por qué Europa, que ahora es el desastre económico mundial, ¿no? Pero no lo fue. O sea, la luz del mundo, ¿por qué llega a Europa? Y es porque tenemos un mercado común. En algún momento, cuando se rompe el feudalismo, se consigue generar un mercado común. El mercado común es muy importante, ahí sí hay economías de escala, pero no se consigue generar una legislación única, como a lo mejor pretendía, yo que sé, Carlos V, un imperio global, no se consigue generar nunca en Europa. Está atomizada, increíblemente atomizada políticamente, a pesar de que no lo está comercialmente o mucho menos comercialmente. Por lo tanto, bueno, os he puesto un ejemplo de los últimos 20 años y un ejemplo de los... Sí, pero volviendo al tema, ¿no? Decimos, hablamos de economías de escala, ¿no? Y entonces, para meternos como en las comunidades autónomas, y entonces ese podría ser, por ejemplo, los dos grandes partidas de gasto que además generan muchos problemas con las comunidades, sanidad y economía. Hombre, yo sanidad yo sí entiendo una crítica del usuario corriente. Me pasa a mí ahora que después de las elecciones me quiero bajar a la playa, ¿no? Y cambio de comunidad autónoma y tengo unos problemas para llevar a los niños al médico en el servicio público de salud impresionantes. Hombre, pues eso cuesta entender. Eso al ciudadano le cuesta entender. Oiga, que yo en Madrid, soy residente en Madrid, cuando bajo a Andalucía a disfrutar de mis vacaciones y largas temporadas, además del año, pues tenga problemas para acceder al servicio público de salud. Claro. La educación, otra cosa. Sin embargo, claro, el problema no es tanto las comunidades autónomas, que lo son, que han generado muchos problemas, sobre todo con el tema de la educación, porque se utiliza como herramienta de adoctrinamiento, sino el haber hurtado a la población la libertad de elegir su prestador de servicios. Porque, claro, aquí no se dice la verdad. Dice, oye, ¿usted está contra la Constitución? No, yo estoy a favor de la Constitución. Oiga, la Constitución dice que el Estado es el garante de la sanidad y la educación, pero en ningún sitio dice que es el provisor. No lo dice. No dice que tenga que ser el provisor, dice que tiene que ser el garante. Por tanto, el garante pues habría funcionado, y estoy convencido, mucho mejor con que
el Estado o las comunidades autónomas hubieran sido el provisor de manera subsidiaria. Es decir, porque hay zonas donde la iniciativa privada, pues por ejemplo, en familias de origen burgalés, zonas muy despobladas, pues allí indudablemente es imposible la provisión pública de la educación y la sanidad. Es totalmente imposible. Allí la provisión tiene que ser, imposible la provisión privada, tiene que ser provisión pública. Pero hay zonas enteras de España donde la provisión podría ser perfectamente privada, y el Estado o la comunidad autónoma correspondiente actuar como garante, es decir, aquellas partes de la población que no puedan darse esos servicios mínimos que una sociedad rica parece que exige para todo el mundo, cubrirlos. Y esto nos habría eliminado muchísimos problemas. Por ejemplo, uno, el de que cuando yo cambio de comunidad autónoma atiendan a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y ya no digo los problemas de educación. En las zonas donde se hablan varias lenguas o más de una lengua y de repente alguien tiene la feliz idea de favorecer una en contra de la otra en vez de dar libertad educativa y pues lleve usted al niño a donde ¿me explico, no? Sí, sí, sí. Elija usted la educación, es decir, el problema de las comunidades autónomas es que multiplican por 17, o casi te diría, elevan a 17 los problemas que ya genera no aplicar el principio de subsidiariedad en la provisión de determinados bienes y servicios como la sanidad y la educación que una sociedad avanzada considera que el Estado debe garantizar. Pero es que debe garantizar, es que no debe proveer. Y la provisión debe ser subsidiaria. Nada más. Vamos a cambiar ligeramente de asunto, porque me consta que Dani también quería hablar de esto. La marcha. No hace falta que hablemos de algo que yo quiera, o sea, si está. No, pero me parece interesante una tertulia de macroeconomía que además está vinculado con cuál es la situación económica de España, ¿no? Porque hemos dicho que coyunturalmente la situación de España es dulce, o desde luego no es muy amarga ahora mismo, pero claro, esa situación coyuntural de España también depende de una situación coyuntural global. Y, por tanto, si la coyuntura española está influida por la coyuntura global, y hemos dicho además que hay determinados problemas estructurales que se pueden desatar según cómo gire la coyuntura, estoy pensando, por ejemplo, en el problema de la deuda pública, si la coyuntura empeora mucho con esta deuda pública que cargamos, las cosas se podrían llegar a poner bastante feas. Pero claro, para que cambie la coyuntura, el cambio de coyuntura no va a venir desde dentro de España, aparentemente. Va a venir si viene de fuera. Entonces, ¿cómo está la situación ahora mismo fuera de España? Y estoy pensando en dos grandes bloques económicos que además a Dani le gusta mucho estudiar, que son Estados Unidos y China. ¿Cuál es ahora mismo la situación de Estados Unidos y cuál es ahora mismo la situación económica de China? Ok. Bueno, pues ya que me das el gusto de hablar de lo que yo quiero, Estados Unidos yo lo veo, probablemente otra vez estamos hablando solamente de coyuntura ahora, porque estructuralmente lo veo mucho mejor que Europa, por todo lo que ya hemos comentado antes, pero Estados Unidos creo que está en una situación también donde todo el mundo está bastante contento, ¿no? Una situación relativamente similar a la española, en el que todo el mundo está diciendo, mira, la inflación se nos ha ido al suelo ya, la tenemos casi controlada. Casi controlada, vamos a ver qué hace el Banco Central, ¿no? Que además me parece que se reúne la semana que viene, o en el 20 y algo, ¿no? Se reúne. A ver qué hacen, se espera una subida de tipos y que no vuelvan a subir. Entonces están más o menos contentos porque dicen, mira, el desempleo no se ha ido a las nubes. No tenemos un grave problema en ningún mercado, aunque pueden que estén todavía un poquito escondidos, ¿no? Como estaba el escondido el de marzo de 2023, cuando sí, quebraron unos cuantos bancos. Pero bueno, en cualquier caso, todo el mundo está ahora bastante contento. El Standard & Poor's está en máximos casi, no sé si históricos, pero vamos, está en máximos del año, desde luego. O sea, está todo el mundo bastante contento. Está todo el mundo diciendo, qué bien, hemos tirado para abajo la inflación y aquí no hemos roto los platos. Ahora bien, ¿dónde creo yo que sí estamos rompiendo platos y no nos estamos, por alguna razón, nunca nos fijamos demasiado? Y es en la tendencia que está siguiendo ahora mismo la inflación y los beneficios empresariales. Todavía es muy pronto para hablar de beneficios empresariales porque estamos en plena temporada de resultados ahora mismo y todavía muy pocas empresas han presentado resultados. Pero ya sí podemos tomar algunas o podemos
alguna tendencia general que se veía en los anteriores trimestres también se ve ahora. Como que, por ejemplo, los beneficios siguen cayendo. Es decir, no solamente están ya negativos, sino que ahondan el terreno negativo de empresas norteamericanas, evidentemente, las del Standard & Poor's 500. ¿Dónde están sufriendo más las empresas? Están sufriendo en todos lados, pero están sufriendo mucho más las empresas que están fuera de Estados Unidos. Lo cual también nos da una pequeña pista de dónde hace más frío. Si hace más frío dentro de Estados Unidos o hace más frío fuera de Estados Unidos. A mí esto nos da la pista de que hace más frío, económicamente hablando, fuera de Estados Unidos. Más cosas interesantes que está pasando. Hasta hace poco estaban cayendo los beneficios sin caer o sin estar todavía en negativo la facturación. Ahora ya está en negativa la facturación. Es decir, tenemos una situación donde caen ya en términos absolutos lo que ingresan las empresas, ¿no? Y además los beneficios que tienen esas empresas. Entonces, ¿por qué creo que está ocurriendo esto? Bueno, pues precisamente porque se está controlando la inflación. Es decir, los precios de venta ya no se están disparando como se estaban disparando antes. Y por último, un último punto que también es súper interesante, los márgenes empresariales en Estados Unidos, perdón, los márgenes empresariales se estaban estrechando. Cada trimestre se estaba estrechando. Este es el primer trimestre donde se ensanchan. Y ahora la pregunta es ¿por qué ocurre esto? Es decir, ¿por qué tenemos una situación donde las empresas ganan cada vez menos dinero, pero el margen se va para arriba? Y aquí vuelvo a un tema que ya he hablado aquí varias veces en tu canal, que es el tema de los precios de producción como proxy de costes de las empresas. Ya sé que no es un proxy perfecto, pero es un proxy de costes de las empresas. Evidentemente va a cambiar mucho, es una empresa industrial o servicios o lo que sea, pero es un proxy de coste de producción. Y el IPC o PCE o lo que tu medida preferida de inflación, que es un proxy de precios de bienes finales a los que venden las empresas. Por lo tanto, son estos dos precios los que de alguna manera están intermediando a las empresas. Las empresas compran a los precios de producción y venden a los precios finales. Ya sé que estoy haciendo demasiada sobresimplificación de un sistema muy complejo, pero como proxy, al menos de andar por casa, me sirve. ¿Por qué digo esto? Porque la inflación los precios de producción vienen cayendo ya desde hace aproximadamente 6 meses en Estados Unidos, si miras mes con mes, y en términos anuales están cayendo los precios de producción un 10%, que se dice pronto. En Europa solo tenemos datos de momento hasta mayo y no tenemos todavía ningún país que haya presentado los datos de junio, pero ya están en términos interanuales cayendo y llevan cayendo 3 meses. Es decir, ya tenemos, que eso es todo el jaleo que se está montando, que estás metido tú siempre por ahí en Twitter, Juan, que es el de si la inflación viene por los márgenes empresariales que se han ido para arriba. Y efectivamente se fueron para abajo antes, cuando los precios de producción crecían más rápido que los precios de consumo, y ahora que se ha dado la vuelta a la cosa, lo que está ocurriendo es que están incrementando los márgenes. ¿La inflación es causa de los márgenes? Pues no, para mí evidentemente la inflación es un indicativo más de cómo se están moviendo esos márgenes. La inflación explica los márgenes. De hecho, la inflación, diferentes inflaciones de diferentes bienes. Es lo que pasa siempre que se hacen barbaridades monetarias y fiscales como se hicieron en 2020. Entonces, por hacerlo ya y resumirlo, creo que en España está pasando lo mismo. Lo que no tengo en España está pasando lo mismo en Europa, seguro, pero lo que no tengo son los datos de las empresas para corroborar si la teoría, la hipótesis tiene sentido o es cierta, que yo creo que sí lo es claramente en Estados Unidos, y los datos de beneficios de las empresas no los dan. La única pata que me queda, porque sí está pasando exactamente lo mismo en Europa, es saber si en las empresas pasa pues exactamente lo mismo. ¿Y qué esperan en el futuro? Bueno, pues las empresas recuperan margen, pero no recuperan, o sea, pierden más dinero porque no recuperan, porque al revés, están vendiendo cada vez menos. Entonces no recuperan, aunque el margen se vaya para arriba, la venta, la facturación se está yendo para abajo. Así es como está la situación en Estados Unidos. Yo creo que esa misma situación está así en Europa, y eso pues no me hace ser muy optimista, desde luego, con el futuro de la economía, sí con el futuro de la inflación. Sí, lo que pasa que, claro, lo comentaba creo que Bank of America hace un par de días. Venimos esperando desde hace mucho tiempo la recesión, pero es que, claro, Estados Unidos sigue teniendo un déficit público sobre el PIB del 9%. Entonces, claro, una recesión con un déficit público del 9% es que es normal que no llegue. Tendría que ser una catástrofe gigantesca de la economía para que con una magnitud de déficit que es similar al plan de estímulo de Obama en 2009, estuviéramos ahora mismo en recesión, ¿no? Y las transferencias del gobierno de Estados Unidos, lo tengo por aquí el dato exacto, pero te lo digo un poco aproximado, quizá ahora lo puedo ver. Las transferencias del gobierno de Estados Unidos, que evidentemente en pandemia pues se dispararon, una cosa obscena, ahora están aproximadamente en unos 4 billones
de dólares, cuando estaban en 3. Es decir, pues 1 billón, que no está mal. De hecho, si yo veo el ingreso privado, puramente el ingreso privado, lo deflacto y le quito esas transferencias, probablemente el ingreso está plano en Estados Unidos. Lo cual también te dice que esa recuperación económica pues no es tan bonita como la estamos pintando en ningún lado. Antes he hablado de los ingresos deflactados de las economías españolas. Esto es un proxy más general, ¿no? Porque son los ingresos de toda la economía privados, pero lo que nos están diciendo es que el ingreso privado está completamente estancado. Es decir, esa supuesta maravilla de recuperación ni en este lado del Atlántico ni en el otro lado del Atlántico es realmente cierta. No sé si quieres añadir algo, Rubén, antes de que Dani nos cuente sobre China. No, lo que has comentado tú, Juan Ramón, al hilo de la intervención de Daniel, ¿no? Es decir, claro, es que ¿cómo vamos a caer en recesión si siempre estamos aplicando políticas de demanda? Es que, claro, es que es todo tan contradictorio. Es decir, no saben aplicar ni el keynesianismo. Me explico, ¿no? O sea, es decir, ni cuando se ponen a aplicar el keynesianismo lo aplican. Porque, claro, una simplificación del keynesianismo, ya lo sabemos todos, es, oiga, vamos a hacer que el sector público tire de la demanda, ¿no? Pues en las épocas de retroceso económico, eso es posible que genere déficits con el consiguiente endeudamiento, que luego en las épocas de bonanza, pues se revierte. Pero es que, claro, es que como las únicas políticas que parece que manejan, ¿no? los que se dedican a la política económica en Occidente, en Estados Unidos, en Europa, son siempre políticas de demanda donde estamos instalados en el déficit continuo, pues claro, efectivamente ni la lucha contra la inflación del Banco Central tiene los efectos que el Banco Central quiere, lo cual genera que el Banco Central tenga que ser todavía más agresivo. Dice el Banco Central, dice la Reserva Federal, entiéndase, la institución del Banco Central, ¿no? Y efectivamente, lo que decía Juan Ramón, dice, pero ¿cómo vamos a entrar en recesión con un déficit del 9%? Es que es imposible. Es imposible. Con eso no estoy diciendo, es que queremos entrar en recesión, no. Lo que estoy diciendo es que la política monetaria restrictiva que se está aplicando, la fuerte subida de tipos de interés, con la consiguiente detracción de renta disponible a las familias, ya debería haber impactado en la inflación. Y no consigue impactar porque las políticas fiscales son equivocadas, son expansivas, son de tirón de demanda y no saben no dejar tirar de la demanda. No sé si es culpa del ciclo electoral o de qué es, pero es verdad que Occidente está instalado en eso y no nos va bien. Y ahora, Dani, coméntanos sobre China. Sí, el déficit me parecía muy, muy alto. El déficit de Estados Unidos está en el 5% para el año 2022. Déficit público, se entiende. Que igualmente no quita peso, o sea, quita peso cuantitativo o no cualitativo a tu comentario. Es decir, sí es muy, muy fuerte. No sé si en el último trimestre pues estamos... Tendría que chequearlo. Yo vi el dato de Bank of America, pero bueno. Sí, bueno, puede ser que a lo mejor el del 2023 se haya disparado ahora, pero curiosamente la mayor parte, todo ese trimestre han estado pues, con el gasto retenido precisamente por el tope de deuda. Bueno, no sé, pero en cualquier caso no es... O sea, sí están haciendo una política fiscal expansiva a la vez que hacen, que esto es lo interesante, ¿no? Porque a la vez que hacen una monetaria contractiva, hacen una fiscal. Claro, es lo que estaba diciendo yo, sí. Lo cual, pues a uno como alguien externo, yo entiendo que la política, tú ya has estado ahí en Rubén y ya sabes con quién te tienes que pelear y esas cosas, pero uno entiende la política y luego entiende la realidad, ¿no? Y ahora estará la realidad política donde otras cosas manden, pero oye, mínimo que hablen entre ellos, esta gente. Pero técnicamente no tiene ningún sentido, ni siquiera si eres keynesiano. Eso es. Bueno, de hecho, es lo que se quejan los keynesianos es de eso. Mis políticas realmente no se aplican, porque cuando hay que ahorrar, no se ahorra. No se ahorra, exactamente. Bueno, para China, ¿en qué situación está? China creo que es la única gran economía que ha dado datos de PIB en el segundo trimestre. Lo van a empezar a dar ya todas, básicamente, pero todavía no lo sabemos, solo tenemos estimaciones. Y bueno, pues a China no le ha ido mal, pero no le ha ido bien. Es decir, se ha crecido un 0, me parece que tengo por ahí el dato también, pero creo que es un 0,6% trimestre con trimestre.
que anualizado pues es un 2 y pico, 2,4. Que es mucho o poco. Bueno, pues para una economía desarrollada no está mal, pero para una economía como la China es bastante poco. Y además se esperaba mucho más. ¿Por qué se esperaba mucho más? Por dos causas. La primera es porque los PMIs estaban muy bien. Es decir, la economía china se había abierto, ¿no? Ya habíamos tenido aquí este debate sobre si la ola de COVID había llegado allí mucho más tarde, lo que sea. Bueno, no lo sé, pero sí habían aplicado medidas de cierre y las medidas de cierre pues ya no están. Y precisamente donde se esperaba que iban a tener mucho brillo, pues era pues ya ahora en 2023 y no están teniendo tanto brillo. Y ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Qué está pasando allí? Entonces, el mercado inmobiliario, la verdad es que le he hecho la actualización desde la última vez que hablamos aquí, que quizá fue hace 3 meses, Juan, o 2, no sé, pero está en la misma situación que antes. ¿Qué significa la misma situación que antes? Han conseguido solventar el problema de la vivienda que había empezado pero no se acababa, pero no se inicia vivienda nueva. O, a ver, no se inicia, es un decir, ¿no? Pero se inicia mucha menos que antes. Sigue cayendo, a pesar de que, bueno, ya hemos aprendido todo esto pero al final todo el mundo tiene que aprender estadística para enterarse un poel del mundo. Ya hemos aprendido esto del efecto base, ¿verdad? El efecto base ya es debería venir un viento de cola para el efecto base, porque el año pasado, por estas fechas, se estaban cayendo el inicio de viviendas en un 30%, 20 y tantos %. Ahora deberían estar, yo qué sé, aunque sea plano, sigue siendo una situación muy fea. Bueno, pues sigue cayendo el inicio de nueva vivienda. Y cuando vemos la inversión en ese sector, es una inversión que se está cayendo aproximadamente un 7% con año, teniendo en cuenta que el año anterior también se estaba cayendo aproximadamente un 4 y pico, un 5%. Y ahora, vais a decirme, bueno, pero no es tanto un 7% que se caiga ahí. Bueno, no es tanto, cuidado, porque el PIB de China es aproximadamente, que es una barbaridad, es un 45% que se basa en inversión. Y ahora, de esa inversión, se dice pronto, probablemente es el país más alto del mundo, de esa inversión, ¿dónde se está invirtiendo? Y de ese 100% de inversión, un tercio es vivienda o real estate en general y un tercio es infraestructura, es decir, pues mercados o sectores que están muy cercanos uno con el otro. Y ahora, ¿dónde está la clave aquí? La clave está en que se esperaba un trasvase, ¿no? Un trasvase de inversión, no una caída de inversión, sino un trasvase de inversión desde los sectores más centrados en el real estate, que sí están cayendo la inversión, hasta, por ejemplo, infraestructura. Plan de infraestructura chino, lo hemos oído, está en la saciedad, no está ocurriendo, de momento no hay estímulo fiscal en China. Y, por otro lado, pues estaba esperando que a lo mejor eso se moviera hacia los sectores de alta tecnología, que tampoco está ocurriendo, porque parece que se puso de moda hace años el término ese de savings glut, ¿no? Exceso de ahorro. Bueno, pues parece que lo hay y parece que hay más capital disponible que ideas a ser llevadas a cabo. Es decir, ese sector, por lo que sea, por estructura económica, pues no puede seguir recibiendo más fondos, no quiere más fondos, no necesita más fondos, y hay un riesgo de que si los empujas... No sé si... Hay un riesgo de que si los empujas pase algo, yo qué sé, como lo que estamos hablando antes del dirigismo económico que comentaba Rubén, que hagas los fondos Next Generation estos, que no valen para absolutamente nada, que ya los criticamos aquí en su día y que solamente son una forma de dar dinero a tus amigos. Pues hay un riesgo de que eso ocurra. Y claro, ¿cuál es el problema entonces? Que estás moviendo una inversión poco productiva en vivienda y además completamente sobredimensionada hacia un lugar donde la inversión no va a ser productiva, va a seguir siendo improductiva. Por lo tanto, pues desde luego hay un problema y al menos un agotamiento. Mira, estábamos hablando de temas estructurales y coyunturales, hay un agotamiento del modelo de crecimiento chino basado en una aportación al PIB brutal. De hecho, una aportación al PIB brutal de la inversión. De hecho, en las últimas 3 décadas, pues lo que hemos tenido es un crecimiento de inversión más alto que el del PIB y uno del PIB más alto que el del consumo. Ahora se quiere dar la vuelta a todo esto. Queremos que el del consumo sea más alto que el del PIB y el del PIB más alto que la inversión. Y no está tan claro que se esté consiguiendo. No está tan claro que estas masas de aportaciones al PIB se estén dando la vuelta. De hecho, más bien es lo contrario. No está ocurriendo. Por lo tanto, tenemos varias opciones aquí. Que haya una caída fuerte de la inversión que no sea sustituida por otro tipo de inversión. Entonces, el PIB va a caer a corto plazo. O que de verdad se ponga en marcha ese megaprograma de infraestructura. Entonces yo creo que lo único que va a ocurrir es una inversión improductiva por otra inversión improductiva y lo que vamos a terminar es en un Japón, probablemente, o en una Europa ahora, en China, y que el modelo de crecimiento de medio plazo pues caiga o caiga en lo que se suele denominar la trampa del ingreso medio, de la que países como Brasil, México o yo que sé, Turquía no han conseguido salir en décadas. Entonces, creo que esa es la situación más o menos general o la actualización para China. Por matizar la cifra que he dado antes del déficit,
Esto no es déficit, es gasto del gobierno federal, pero sí es un gráfico extraído de un informe de Bank of America y lo que recogía era pues, un resumen o una cita aparentemente textual, yo no he leído el informe, que hace Zero Hedge del informe del Bank of America, donde dice que es difícil que lleguemos a una recesión si el déficit público está en el 9% del PIB o, entiendo, está encarrilado a ir al 9% del PIB a raíz de este resurgimiento del gasto público. Pero, bueno, ese es un gráfico de gasto público, no de déficit. Pero bueno, veremos en qué déficit termina el año, pero lo que sí está claro es que estamos volviendo a meterle mano al gasto público, que es algo que en parte, en Estados Unidos me refiero, que es algo que en parte estábamos comentando con el caso de España, ¿no? Hay un incremento extraordinario del gasto público en 2020, luego uno esperaría ver un retroceso, porque si es un gasto extraordinario, pues terminan las circunstancias extraordinarias, se acaba esa justificación, pero los gobiernos aprovechan para, bueno, pues ya que hemos consolidado esos mayores niveles de gasto público, vamos a redirigirlo a otras finalidades. Bueno, hay otro superchat que tengo que leer porque, y si os parece, terminamos con esto. Pedro Concha plantea algo, yo no lo he leído. ¿Alguno de vosotros ha leído el programa del PDCAT? Según el Instituto Ostrom, es el programa más liberal. ¿Conocéis a Roger Montañola, su candidato principal? Hizo una entrevista en TV3 ayer en el que se autodenominó liberal. No sé si Rubén sabe. No, lo desconozco. Es verdad que el PDCAT se caracterizaba en la Comisión de Economía por posturas más bien, como se dice ahora, business friendly, ¿no? Más partidarias de la economía de mercado y sí. O sea, siempre con su tono lógicamente, ya no diría regionalista, sino claramente independentista, ¿no? Pero sí es verdad que era un partido, pues, que en general estaba dentro de la ortodoxia económica. Porque a mí esto es liberal y bueno, es que es la ortodoxia económica, déjese de tonterías, es que es lo que funciona. Todo lo demás no funciona. Muy bien, pues si os parece lo dejamos aquí porque además yo ahora mismo tengo otras intervenciones comprometidas en otros medios. Ha sido un placer compartir con vosotros esta casi, bueno, hora y cuarto. Estábamos yendo camino de hora y media de tertulia. Espero que se pueda repetir más adelante conforme vayamos viendo cómo avanza, cómo se desarrolla la coyuntura económica, tanto española como internacional. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Juan Ramón, por la invitación. Y nada, a todos vosotros, pues muchas gracias por acompañarnos y dejadme antes de terminar darle nuevamente las gracias a nuestro patrocinador de esta tertulia mensual en cuestiones macroeconómicas, que es IG, broker británico. Tenéis toda la información sobre esta compañía por si os interesa utilizar sus servicios. Consultad la página si las comisiones que plantea os resultan atractivas o competitivas. Y si no, pues nada, pero si es así, pues sacad desde luego partido. Muchas gracias a IG por hacer posible esta tertulia y nos vemos esta misma semana. Incluso yo creo que nos vamos a ver este mismo domingo, pero ya os iré contando más detalles. Hasta la próxima.